Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Montoya, por invitarme a este ECI, a la segunda edición del ECI en Francia. Espero que en breve podamos desarrollar una allí también en España. Bien, la charla que voy a dar, la conferencia es sobre el desarrollo de un nuevo producto en Perú. Concretamente unas estructuras de madera laminada. La madera laminada es de bastante uso en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero en Perú todavía no existe esa tecnología, no se ha desarrollado. Entonces, lo que vamos a contar aquí es cómo se ha desarrollado el proceso de investigación para poder desarrollar este producto. Bien, el esquema general de la conferencia vamos a dar una pequeña introducción de por qué surge la necesidad de hacer este producto allí, quiénes son los participantes en el proyecto de investigación, qué materiales hemos utilizado y qué metodología, ¿vale? Los resultados, un poco resumidos porque son unos resultados bastante amplios, y finalmente las conclusiones. Bien, los participantes en este proyecto son dos universidades limeñas, la de la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Nacional de Ingeniería. Cada una va a hacer una parte del proyecto porque hay unos diversos ensayos físicos y mecánicos que hay que hacer uno en cada uno. Y el proyecto está promovido por una empresa de Perú, la empresa Postes-Wiese, que es quien, digamos, aporta todo lo que es la parte de materiales y la tecnología de fabricación del nuevo producto. Y bueno, una pequeña contribución externa como aunador de todos los esfuerzos, que es de la mía por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto luego ha estado financiado por el programa de Innovate Perú del Ministerio de Industria y Desarrollo de Perú. Bien, ¿por qué surge esta necesidad? Bien, en los últimos años se ha incrementado un montón lo que son los proyectos de electrificación rural en Perú, y para esta electrificación nosotros necesitamos una serie de estructuras para llevar el cableado. Esta serie de estructuras son lo que tenemos aquí, que son los postes con una cruceta, que es la parte superior horizontal, donde descansan los cables. Bien, el problema que ha surgido es que hay tal demanda de estos proyectos de electrificación que no hay madera disponible. Parece un sinsentido, pero hemos llegado a un punto en que en Perú no hay madera disponible con la suficiente escuadría para hacer estas piezas. Estas piezas suelen tener alrededor de 10-15 centímetros de sección y llegan hasta 4 metros de longitud, 4,50. Entonces nos hemos encontrado con que madera sólida de una pieza no existe, y por tanto hay que importarla. De hecho, se está importando alrededor del 50%. Bien, entonces la solución que nosotros proponemos es, a partir de madera procedente de plantaciones que tiene menor sección, hacer láminas más pequeñas y encolarlas, con lo cual vamos a conseguir tener mayores dimensiones. ¿Qué ventaja tenemos además? Pues que a la vez que estamos haciendo los encolados podemos sanear los defectos que tenga la madera, tenga nudos, tenga desviaciones de la fibra, tenga posibles fendas. Todo eso se sanea, con lo cual vas a conseguir un producto mucho más homogéneo y de mayor resistencia. Pero nos encontramos con varios problemas. El primer problema es que no todas las maderas se pueden encolar con todos los adhesivos. Hay que comprobar cómo es la compatibilidad entre la madera y el adhesivo. Los adhesivos, los normales que se utilizan en madera, fraguan alrededor de un pH entre 3 y 4, a pH ácido fraguan esas colas. Sin embargo, hay maderas que se conoce cuyo pH es 11 y su pH es 8, 9, 10, con lo cual es imposible hacer ese fraguado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si las maderas que nosotros vamos a utilizar para hacer esas estructuras, esas crucetas, son aptas para ser encoladas, ¿vale? Y luego tenemos que comprobar la resistencia. Mal estaríamos haciendo si hacemos un producto que tiene menos resistencia que el producto original. Entonces, todos esos ensayos son los que forman parte del proyecto de investigación. Como veis, es un proyecto totalmente aplicado a una necesidad que ha surgido y a un problema que nos hemos encontrado. Bien, como especies se eligieron 3, que son las más comunes que se utilizan como madera sólida.
el eucalipto, el eucalipto grandis, el tornillo, la Cereringa cateniformes y el pino pátula, ¿vale? Y para el encolado se escogieron dos adhesivos basados en melamina formaldehído. La melamina formaldehído es uno de los adhesivos más comunes actualmente más comunes para hacer las vigas de madera laminada, que se pueden encontrar, pues bueno, a veces en los como cerchas en los polideportivos, en muchos edificios, ¿vale? En los puentes. Anteriormente se utilizaban otros tipos de cola, pero bueno, han ido mejorando. En los últimos 10 años se utilizan las colas de melamina. Tienen la ventaja que son transparentes y no, digamos, no manchan la madera. Entonces se seleccionaron dos. Una comercialmente se denominaba polímero 103 y la otra el MUF 1245. Y por último también se hicieron pruebas de preservado. ¿Para qué? Pues porque la madera al exterior en muchas ocasiones tenemos que preservarla para evitar que se deteriore con la acción de los hongos o de los insectos. Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que son la pila de madera y lo que era uno de los adhesivos que hemos utilizado en la investigación. Entonces tenemos dos adhesivos y tres productos. Y este es el esquema de lo que es la fabricación de los prototipos, que no es muy diferente de lo que va a ser la fabricación industrial. La única diferencia es que en fabricación industrial, pues claro, el volumen de insumos es muchísimo más grande. Una vez que se ha secado la madera, se clasifica para eliminar precisamente y se sanea para eliminar precisamente todos esos defectos, con lo cual nudos, fendas que puedan mermar la resistencia de la madera. Los nudos es de los defectos de la madera que más merman lo que es su resistencia a flexión, se eliminan, ¿vale? Una vez que se han eliminado y saneado, lo que se hace es en las cestas, ahora veremos unas fotografías, una serie de uniones en finger joint, son como unos dientes para poder unir una lámina con la siguiente. Para una vez que ya tenemos las láminas completas, lo que se hace es cepillarlas. ¿Cepillarlas para qué? Pues porque cuando tú unes dos piezas de madera, no siempre la unión es perfecta, ¿vale? Siempre hay alguna que se separa, que se levanta un poquito más de la otra, con lo cual consigues unas láminas completamente uniformes. Una vez que se han cepillado, se encolan otra vez y ya se arman, igual que se armaríamos un puzzle, una encima de otra, y se prensan. Hay que pasar un periodo de fraguado que te recomienda el fabricante de 5 días, y una vez que ya hemos pasado ese periodo ya podemos utilizar la cruceta. Hay dos puntos, un punto especialmente crítico que se tiene que respetar. La unión entre la madera y el adhesivo se basa en que los grupos OH de la celulosa interactúan con los grupos OH de los adhesivos. Entonces, si nosotros cepillamos la madera, ponemos al aire todos los grupos OH nuevos. Si nosotros hacemos el finger, ponemos al aire todos los grupos OH nuevos en la zona donde hemos mecanizado. Si dejamos pasar mucho tiempo, esos grupos OH se van oxidando y el encolado falla. Con lo cual no pueden pasar 24 horas entre que nosotros hacemos el finger y encolamos, o entre que nosotros cepillamos y encolamos. Es uno de los puntos más críticos en este proceso de fabricación. Aquí tenéis cómo se hacen los finger. Se seleccionó un finger de 15 milímetros de longitud. Hay diversos tipos, pero bueno, vimos que este era quizá el más adecuado. Hay un montón de bibliografía sobre el tamaño, la dimensión del finger, y no se ha puesto nadie de acuerdo todavía en cómo tiene que ser el diseño. Y esa es la prensa que se diseñó para hacer las probetas de las crucetas de madera. Bien, ¿qué ensayos tenemos que hacer? Nosotros tenemos que garantizar varias cosas. Primero, que la unión entre las láminas es más resistente que la unión entre la madera, que la propia madera. Si no, mal negocio estamos haciendo si resulta que hacemos una unión que es más débil que la propia madera en sí. Tenemos que comprobar la compatibilidad entre el adhesivo y la madera. Eso se hizo con ensayos de delaminación. Tenemos que ver cómo es la penetración del preservante y si esa penetración del preservante afecta a la estructura que hemos hecho, al encolado que hemos hecho. Y por último, una vez que ya tenemos seleccionado la compatibilidad entre el adhesivo y la especie, tenemos que ver su resistencia completa, ¿vale? Tenemos que estudiar la resistencia de la viga completa para saber si es mejor o peor que la viga de madera maciza. Mal asunto estamos haciendo si después funciona muy bien el encolado, si todo va muy bien, pero resulta que hacemos un producto que cuando lo ensayamos a flexión rompe a una menor resistencia que lo que es la madera sólida.
¿Vale? Entonces, el primer ensayo que se hace es el ensayo de cortante. Todos los ensayos están normalizados. En algunos casos se han utilizado normativa europea y en otros casos se ha utilizado normativa peruana, porque en los que se ha utilizado la normativa europea es porque no existe una normativa peruana de ese producto o aplicable a ese producto. En este caso se ha usado la normativa europea para el ensayo de cortante para vigas de madera laminada. El ensayo de laminación exactamente igual. Estos dos ensayos se han realizado en la agraria, en La Molina. El ensayo de laminación exactamente igual. Se utilizó normativa europea para este ensayo porque no había normativa peruana disponible. Y el ensayo de preservación no. En el ensayo de preservación se utilizó normativa peruana. ¿Vale? Estos son los ensayos que se realizaron. Entonces se valoraron los dos adhesivos y se valoraron las tres especies, todas las combinaciones posibles. Y con la mejor combinación posible se realizaron los ensayos de flexión. Se realizaron 30 vigas 30 crucetas de madera laminada y se ensayaron a flexión. ¿Por qué 30? Porque la normativa que te dice que para hacer una comparación con madera sólida y declarar el producto estructural, al menos tienes que romper 30 piezas. Bien, en cuanto a los resultados de laminación los tenemos aquí. Como vemos, no hay diferencias significativas entre ellos. Simplemente lo que sucedió es que en el tornillo las delaminaciones, aparte de ser menores, no había ninguna que fuera superior a la normativa. ¿Vale? Hay una normativa de especificaciones que te dice que si pasas de 2 milímetros, ya el producto no, ya por muy bien que estén el resto de líneas de cola, el producto falla, el producto ya no es apto. Pues el tornillo fue el único que no presentó delaminaciones por encima de los 2 milímetros, el resto sí. Vale. En cuanto al cortante, lo que vemos es que el pino pátula, ¿vale? El pino fue el que menor resistencia cortante presentaba. El eucalipto un poco superior que el tornillo, aunque no había diferencias significativas entre ellos. Hay que decir que en todos rompió por madera. Eso quiere decir que la unión es mucho más resistente que la madera maciza, que la madera sólida. Con lo cual, perfecto. Eso de romper por madera se aprecia en esta fotografía, donde se ve como esto es una tinción que se hace a posteriori. Si hay zonas claras, zonas muy claras, quiere decir que ha roto por línea de cola. Si todo se queda teñido, como es este caso, quiere decir que rompe por madera. Se tiñe y donde hay adhesivo, lógicamente pues no tiñe la madera. Vale, estábamos en cortante. Y en penetración. En penetración lo que se vio es que en el tornillo era donde menos penetraba la madera, donde menos penetraba el protector, cosa que ya se esperaba porque el tornillo es prácticamente no es impregnable. Cosa que ya se sabe, eso se compensa con su gran durabilidad y resistencia natural que tiene esta especie al ataque tanto de hongos como de insectos. ¿Vale? Entonces, después de todas estas combinaciones, lo que se llegó a la conclusión es que la especie más apta era el tornillo encolada con la cola MUF. ¿Vale? Si os fijáis, igual no había diferencias significativas. Esto es ya el estudio particular del tornillo con los dos adhesivos. No había diferencias significativas entre ellos. Simplemente, bueno, el segundo, que es el MUF, dio unos valores ligeramente inferiores de delaminación. Cuanto menor es la delaminación, mejor es el producto. Y las resistencias ya estas son las crucetas fabricadas y comparadas de madera sólida de madera sólida de tornillo con las crucetas de tornillo de sección de 102 y de 90, 102 por 127 y 90 por 115 milímetros. Y lo que se aprecia es que, aunque es ligeramente superior lo que es el MOR, la resistencia a flexión en la madera de tornillo, no hay diferencias significativas entre las dos crucetas, que son el 2 y el 3, y la madera sólida en resistencia a flexión, con lo cual el producto es similar. Sin embargo, si nos vamos a la normativa ya estructural, que te dice que el valor que tú tienes que utilizar para resistencia no es la media, sino el quinto percentil, en madera, en las crucetas queda bastante más alto el quinto percentil
respecto a la madera sólida. Madera sólida es 21,7 newtons por milímetro cuadrado y en las crucetas superaba en 1,35 y en otro casi 40 newtons por milímetro cuadrado, con lo cual el valor estructural, el valor que tú utilizas para hacer los cálculos estructurales es muy superior, pese a que las medias sean muy similares. Eso sucede pues porque las curvas de Gauss están mucho más centradas. Con lo cual, bueno, finalmente las conclusiones, ya resumiendo un poco, pues es que la mejor madera que nosotros descubrimos para hacer las crucetas era la madera de tornillo encolada con la cola MUF, y que la resistencia a flexión, pese a que la media es muy similar, el valor característico, que es el que se utiliza para los cálculos estructurales, era muy superior en las crucetas de madera laminada, con lo cual, pues bueno, hemos conseguido ya poner casi a punto, todavía faltan unos pequeños detalles, una línea de fabricación de un producto innovador en Perú, que bueno, el futuro de este pues es ya no solo hacer crucetas, sino posiblemente hacer vigas de mayores longitudes. Bien, y como he comentado al principio, bueno, este trabajo fue financiado por un proyecto PITEI del Ministerio de Producción, y al cual también le agradecemos su apoyo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias.